ahí vive en Jesús. Oh, 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 ahí vive en Jesús. Oh, 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 ahí vive en Jesús. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania. Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47-253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Galte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Betania La Merced, Termas y Calle 5, Campamento Bautista. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, ex Centro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania, tu casa, te sentirás en familia. Hay vida en Jesús. Dile una. Museo de Sitio Intiñán. Ven y aprende de nuestra cultura y comprueba que estás en la verdadera mitad del mundo con divertidas y sencillas actividades. Te esperamos los 365 días del año, de 9:30 a 17:30. Estamos ubicados del redondel de la ciudad turística Mitad del Mundo, 250 metros vía Calacalí. Para más información, comunícate al 2395-122. Muy buenos días, amados amigos y hermanos de todo el Ecuador y el mundo entero. Bendito sea el Señor nuestro Dios que nos regala una nueva semana laboral. Hoy lunes 5 de marzo damos gracias al Señor nuestro Dios por la vida que nos regala y alabamos el santísimo nombre de nuestro Dios que nos bendice con vida, que nos bendice con nuestra familia y nos bendice con amigos. Y de todo corazón queremos mandar un abrazo a todos ustedes, amados hermanos y amigos ecuatorianos y extranjeros que juntos moramos en esta bella patria, nuestro lindo Ecuador, y también al mundo entero que también se enlaza a través de nuestra página web www.dileunamigo.tv. Muchas bendiciones de parte de Dios y un abrazo fraterno de su servidor Arturo Norero para todo el Ecuador y el mundo entero. Amados míos, queremos mandar un saludo muy especial a Puerto López, que siempre fielmente nos sintonizan, especialmente nuestro hermano Alberto Oña y nuestra hermana Enma Ayala. Un abrazo para todos ustedes, gracias por su fidelidad. Lo prometido es deuda y aquí está nuestro saludo. También, amados queridos, queremos enviar saludos en Puerto Quito, siempre nos están sintonizando, en El Cañar, también en Coca, también personas de Guayaquil, de Quito, obviamente muchas gracias, de Yaguachi hemos tenido, de Milagro. Gracias al Señor nuestro Dios por todos ustedes, amados queridos, que siempre están sintonizando este programa. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por hacer de este programa, Dile un Amigo, el número 1 de buenas noticias por las mañanas. Y recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes, tenemos estas enseñanzas. El día sábado es un programa especial con mi esposa Pauli. El día domingo compartimos las prédicas que tenemos aquí en Betania para que usted considere nuestra iglesia y venga a visitarnos y sea parte de nuestra familia. Acuérdense que estos programas todos los días, de lunes a domingo, estamos de 6 a 7 de la mañana, gracias al Señor nuestro Dios. Y los días domingo tenemos un nuevo horario en nuestra programación para la pareja y el matrimonio y la familia a las 7:30 de la noche. Todos los domingos también tenemos de noche un programa especial para la familia, la pareja, el matrimonio a las 7:30 de la noche. Pues bien, amados, vamos a orar y vamos a continuar. Hoy día vamos a continuar este estudio maravilloso y gracias al Señor y también por tomarse este tiempo de mandarnos un mensaje para decirnos qué le parece estos estudios, y muchos de ustedes lo han hecho. Gracias, hermanos queridos, por motivarnos para seguir adelante y las cosas que ustedes mismos nos cuentan que no sabían de estos dones y que ahora gracias al Señor estamos aprendiendo. Pues toda la honra y la gloria sea para el Señor nuestro Dios, y para eso Él nos regala este espacio
amados queridos, para nosotros poder instruirle a usted totalmente gratis, aunque recuerde que este programa es pagado. Dios nos lo regala, pero nosotros pagamos este espacio a este medio de comunicación y gracias a Dios y a los principales de este canal que nos permiten estar todos los días, amados queridos, pero pagamos este alto costo que cuesta estar en la televisión a través de los diezmos y ofrendas, amados queridos de los hermanos de la Iglesia Bautista Betania, y queremos invitar a todos los que deseen ser parte de nuestra iglesia, vengan, que aquí van a ser bien atendidos, y pura Biblia, nada de cuento y pura palabra de Dios. Vamos a orar, amados queridos, e inmediatamente vamos a continuar este maravilloso estudio, y hoy día estaremos estudiando el don número 11. El don número 11, ¿ok? Vamos a orar. Papito Dios, te damos tantas gracias por la vida que nos regalas y en especialmente este día lunes donde empezamos muchos ecuatorianos y extranjeros residentes en nuestra patria esta semana laboral y queremos pedir tu bendición, Papito Bello, para que esta semana sea mucho mejor que la semana que pasó, con tu bendición, con tu guía, con tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno, fiel y leal. Te alabamos y te adoramos con todo el corazón y pedimos tu bendición para nuestro presidente y su familia y todas las familias ecuatorianas y extranjeras que juntos moramos en esta linda patria, el estrado de tus pies, tu bello Ecuador, Señor. Gracias por amarnos tanto, gracias por cuidarnos y protegernos y, Señor, salvarnos de toda maldad y de todo asedio de aquellos que desean nuestro mal, queriéndonos causar daño. Gracias por protegernos y cubrirnos con la sangre poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y ahora, Señor, nos unimos en oración con mis amigos que en este momento claman y gimen delante de ti, Señor, pidiéndote ayuda en sus matrimonios, en su personalidad, en su persona. Señor Dios mío, por favor, escucha el clamor de aquella mujer que está siendo golpeada y lastimada por un marido, Señor, que lastima, que hiere. Por favor, rescátala, Señor amado, por aquellas niñas y niños que están siendo víctimas de abuso sexual. Protégelo y reprende a aquel que causa daño. Dios mío, por los ladrones, por las prostitutas, por sicarios y asesinos, cambia ese corazón, cambia esa mentalidad, Señor Dios mío, y por favor te suplicamos que rescates de las calles a los que están perdidos, como lo estuvimos nosotros una vez, y tú tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste del lodo cenagoso del pecado, y ahora estamos en tu presencia, revestidos y cubiertos, Señor amado, por la sangre todopoderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por eso te alabamos. Escucha al que no tiene trabajo, al que está endeudado, al que tiene problemas civiles y legales, a los que tienen deseo de hacer cosas grandes para ti. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, atiende nuestras súplicas y nuestros ruegos, y ahora háblanos, Señor, e instrúyenos para entender cuál es el regalo que tú nos has dado para poderte servir apasionadamente en la congregación donde tú nos permites servirte. Gracias, Dios mío, esperamos esta enseñanza con hambre, con sed de ti, Señor Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. All right. Bien, amados, Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y hoy 5 de marzo, hermanos queridos, que empezamos una nueva semana laboral, muchos de nosotros los ecuatorianos. Hermanos queridos, y le hago una pregunta: ¿qué tal le fue el día de ayer? ¿Pudo ir a la casa del Señor? ¿Pudo congregarse? ¿Pudo alabar? ¿Pudo de todo corazón cantar con todas sus fuerzas al Señor nuestro Dios y poder orar en la casa de Dios de rodillas, alabándolo y adorándole porque Él es bueno, porque es lindo, porque es precioso? Y también, amados queridos, pudo escuchar un mensaje que le alimentó el alma, le ayudó, aprendió cosas nuevas. Pues yo doy gracias al Señor si así fue. Y si usted no se está congregando, le motivamos, hermanos, vuelva a casa. Acuérdense que estos dones, hermanos queridos, la mayoría de los que hemos estudiado es para servir dentro de la iglesia del Señor. Es muy necesario que usted vuelva a congregarse y a participar activamente en las cosas del Señor. Así que vamos ahora
a continuar este estudio maravilloso, Doctrina Bíblica, parte número 21. ¿Ok? Doctrina Bíblica Cristiana, parte número 21. Y amados míos, recuerden que enumeramos nuestras prédicas y nuestras enseñanzas, por si acaso usted se las pierde, puede tranquilamente volverlas a ver para actualizar sus estudios y tener todo esto bien ordenado. Por eso usted va acopilando todas estas enseñanzas y le queda este manual para usted. ¿Ok? Acuérdese que estamos en nuestra página web www.dileunamigo.tv y ahí puede ver todas nuestras enseñanzas totalmente gratis y compartirlas si usted así la desea. Pues bien, vamos entonces, estudiemos y veamos ahora el don de la misericordia. Acuérdense, y vuelvo a recalcar esto, es muy necesario siempre ser repetitivo porque en la repetición está la asimilación de las enseñanzas. Todos estos dones, muchos de nosotros deberíamos de tenerlo, pero el don viene con mayor fuerza y más naturalidad. Cuando hablamos de misericordia, todos nosotros los cristianos deberíamos de tener misericordia, pero hay personas con este regalo del Señor, como usted va a ver el día de hoy, que expresan la misericordia sin costarles nada. ¿Ok? Vamos a aprender de qué habla el don de la misericordia, para qué sirve, hermanos queridos, y qué función tiene dentro de la iglesia del Señor. Y bendito sea mi Dios Todopoderoso, aquellos que Dios ha bendecido con este precioso don. Todos tenemos que tener misericordia, acuérdense, todos. Pero el don de la misericordia va más allá, como lo vamos a ver enseguida. ¿Listos? Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y vamos a aprender lo que el Espíritu Santo a la iglesia del Señor nos quiere regalar. Hermanos queridos, la misericordia era la exigencia de nuestro Señor a los religiosos de su época. Vamos primero entendiendo lo que es la misericordia y después nos vamos a adentrar profundamente a lo que es el don de la misericordia en los hermanos y hermanas, como que les ha dado una doble porción de misericordia. Todos debemos de tener misericordia, los que tienen el don y los que tenemos este don, como que el Señor nos ha dado una doble porción. Esa es la diferencia, ¿ok? Y el Señor Jesucristo, hermanos míos, confrontó a los religiosos, como de pronto confronta el día de hoy a muchos líderes religiosos que hablan de Dios, enseñan de Dios, discipulan de Dios, pero no tienen lo que Dios demanda de todos sus hijos. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 13. Así nos dice el Señor nuestro Dios. Mira, Jesucristo, hermanos, confronta a los fariseos y les dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se da cuenta qué hermoso es esto? Misericordia quiero y no sacrificio. Y el Señor Jesucristo estaba citando una frase o un versículo del Antiguo Testamento que está en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Desde la antigüedad el Señor proclamaba a través de sus profetas que su pueblo debería aprender a ser como Él, a tener misericordia con las personas que merecen castigo. Acuérdese, misericordia es no dar lo que merece una persona que se ha equivocado. Cuando usted y yo nos hemos equivocado, hemos pecado contra Dios y pedimos misericordia, misericordia significa Señor, no me des lo que yo merezco. ¿Qué es lo que yo merezco? La muerte. ¿Qué es lo que yo merezco por ser malo? El infierno. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Es decir, no me dio lo que yo merecía. Eso significa misericordia. Es no castigar a alguien que se ha equivocado. No es alcahuetear el pecado, como ya veremos enseguida. Pero quiero que usted entienda, porque a veces repetimos mucho la palabra misericordia, misericordia. ¿Pero qué es misericordia? Es no dar el merecido que una persona merece por haber cometido algún delito. Porque se arrepintió, no porque uno simplemente lo hizo. Ahora escuche bien esto, hermano. Eso es lo que dice el Señor, especialmente en la iglesia. Acuérdense que la iglesia no es perfecta. El perfecto es el Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a ofender o vamos a ser ofendidos. Por eso es que este regalo del Espíritu Santo es tan importante en la iglesia.
Y yo tengo que entender que voy a ir, al pertenecer a una congregación de imperfectos, eso quiere decir o que yo voy a lastimar a alguien o que ese alguien me va a lastimar a mí. Y tener misericordia es a la persona que me lastimó, en vez de darle lo que merece, más bien lo perdono y obvio esa ofensa que tuvo contra mí. ¿Se da cuenta qué bello es este don? Y por eso refleja el corazón de Dios. Dios no es un Dios malo, hermano. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Usted se arrepiente, Dios no te da tu merecido, Dios te da su amor, Dios te da su perdón. Eso es lo bello de nuestro Dios, hermano. Tener su misericordia cada mañana. Cuando usted abre sus ojos, saber que la misericordia de Dios, el regalo de Dios, Él no nos castiga. Cuando le pedimos perdón, papito amado, perdónanos. Tu Dios se deleita en perdonarte. Tu Dios se deleita en misericordia. Es decir, no darte tu merecido, sino perdonarte tu ofensa. Y eso es necesario en los cristianos el día de hoy. Hay muchos que nos llamamos cristianos, pero vivimos llenos de odio, llenos de rencor, llenos de resentimiento. Y eso no puede ser así, hermano. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando tú vienes, Señor, ayúdame, el Señor te dice este mismo relato. Id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Mira lo que dice el Señor. Él no quiere que usted entre en los templos de rodillas dejando su carne tirada en el piso, o que usted coja un látigo y comience a flagelarse, o que usted haga sacrificios de cualquier índole. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios no quiere que usted haga sacrificios, Dios quiere que usted sea como Él. En otras palabras, que tenga misericordia y sepa perdonar a quien le ha ofendido. Que tenga su corazón revestido de misericordia. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Para entender un poquito más lo que es la misericordia y continuar con este estudio maravilloso. Usted se ha dado cuenta a veces cuando uno compra una camioneta, el balde, y a veces le dicen que tiene uno que revestir el balde, ya sea con brea o con rhino linings, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Esa brea negra que le ponen en el balde. ¿Por qué? Porque eso protege al balde de que se raye la pintura, y al rayarse la pintura cae óxido, y ese óxido pudre el metal. Cuando usted tiene misericordia, lo que usted está haciendo es cubrir su corazón, revestir su corazón, impermeabilizar su corazón contra las ofensas. Es decir, yo voy a entender. Mira qué lindo que los hermanos que tienen este don son preciosos. Son estos hermanos que uno dice, oye, ¿y a ti no te ofende lo que te han dicho? Tienen el corazón revestido de misericordia. Es decir, ellos ya saben que lo van a ofender y desde antemano ya los perdonó. Así que cuando lo ofenden ya están perdonados. Y nunca andan ni amargados, ni resentidos, ni llenos de ganas de venganza. Espérate que esto que me lo hiciste me la pagas y el doble. No andan con esos sentimientos, hermano. Tienen el corazón revestido, hagan lo que hagan, miran al Señor. Si el Señor me perdonó a mí siendo una basura, este hermanito que viene con una tontera, yo me voy a enemistar y voy a amargarme y voy a dejar de comer y voy a arrugarme y voy a hacer una pasa por un hermano y voy a perderme la bendición de Dios. Lo perdono, yo sigo viviendo feliz y estoy lleno del amor de Dios. Amados míos, este don tiene una doble felicidad. Los hermanos y las hermanas, los miembros de la iglesia, a quien Dios le ha dado esta doble porción, este regalo del cielo de poder tener ese corazón revestido contra los chismes, contra las injurias, contra las calumnias, contra las falsas acusaciones o aberraciones de la verdad o la mentira. Amados queridos, tienen doble bendición de parte de Dios, doble felicidad, son bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículo 7, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto es verdad, hermanos queridos. El Señor Jesucristo mismo, viene a mi mente este versículo que no está en sus apuntes. ¿Cómo es esto de que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia? ¿Qué significa eso? En otras palabras, hermanos queridos, bienaventurados, doblemente feliz los que pueden perdonar, porque los que pueden perdonar son perdonados. Y esto es un mandato de parte de Dios. El perdón, escúcheme bien esto, hermano, el perdón es como el amor. El amor no es un sentimiento al igual que el perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión.
Usted decide perdonar. Hay muchos que dicen, sí, yo sé que tengo que perdonar, pero cuando sienta perdonar, perdono. No funciona así, hermano. Usted nunca va a sentir el deseo de perdonar, porque usted, como humano que es, lo natural en usted y en lo natural en mí, al que me ofende, yo quiero agredirlo o yo quiero vengarme. Eso es lo natural en todo ser humano. Lo antinatural, que es lo que hace mi Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, es irnos contravía de este mundo. Si lo natural en un ser humano es al que me la hace, la paga, ahora como cristiano es al que me lo hace, lo perdono. Qué increíble es esto. Y por eso necesitamos del Espíritu Santo. Naturalmente yo no puedo hacer esto. Necesito el amor de Dios en mí. Y por eso la palabra de Dios, Jesucristo, esto no está en sus apuntes, de pronto considérelo apuntar. En Mateo capítulo 6, y si me ayudan allá arriba y me ponen en pantalla, Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, doblemente feliz el que decide perdonar, porque así como usted decide perdonar, cuando usted pida perdón, Dios también le va a perdonar. Si usted no perdona, escúchame lo que dice la Biblia. Usted podrá ir a la iglesia, dará plata, hacer sacrificios, hacer todo lo que usted quiera. Dios no oye ni acepta sus sacrificios. Dios no los quiere. Por eso que dice, Dios quiere que usted y yo tengamos misericordia. Es decir, tengamos ese deseo y esa determinación y esa decisión de perdonar a los que nos ofenden. Y acuérdese usted, viene a mi mente estos versículos, papito manda y yo tengo que decírselo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. ¿De qué más? Vamos a la palabra de Dios. Mire, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Se me fue la otra palabrita, pues está la palabra de Dios. Vamos a ver. Amor, poder. Amor, poder y dominio propio. Poder para que puedas amar, dominio propio, yo decido perdonar. A mí nadie me va a hacer sentir cosas que yo no estoy dispuesto a decidir. ¿Ok? A mí nadie me va a querer hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Yo tengo dominio propio y yo puedo decir no. No voy a mantener ese rencor en mi corazón, no voy a mantener ese resentimiento, no voy a mantener esos sentimientos negativos a mi hermano, a mi hermana, o a mi amigo, a mi amiga, a mi familiar. Yo decido en este día perdonar. Ahora escuche, este don no condena a los inocentes ni alcahuetea a los culpables. Qué precioso cuando Dios pone unas palabras tan espectaculares que hasta yo mismo me quedo atarantado y digo, wow, Señor, te pasaste. Qué linda frase. Escuche bien esto, no condena a los inocentes ni alcahuetea a los culpables. ¿Ok? Es decir, vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 7. Déjenme leer esto. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Miren la diferencia, hermanos queridos, de lo que dice aquí el Señor. Yo como cristiano, Dios me ha dado a mí el poder de discernimiento, que eso es juzgar. Juzgar es poder discernir, esto está bien y esto está mal. Condenar, eso es lo que está prohibido. Y por eso es que el Señor Jesucristo aquí dice, a veces en la iglesia, hermanos queridos, nosotros condenamos a las personas. En vez de restaurar al caído, en vez de levantar a la persona que se ha equivocado, hermanos queridos, en vez de dar amor a esa persona que de pronto cometió un error, muchos en la iglesia estamos listos con las piedras para condenar y para expulsar y para lastimar. Dios no nos manda a condenar a nadie, hermanos. Por eso Dios nos regala este don y los hermanos y las hermanas con este don se hacen ver justamente cuando alguien ha caído, hermanos queridos, no para condenar, pero tampoco para alcahuetear, sino para qué. Escuche, y ya vamos a ver enseguida, mira esto. Este don, hermanos míos, refleja e imita a nuestro Padre Celestial. Este don refleja e imita
a nuestro Padre Celestial. ¿Qué hace Dios cuando usted y yo nos equivocamos y le pedimos perdón? ¿Él simplemente alcahuetea nuestro pecado? No. Él nos dice, yo te perdono, pero renuncia al pecado. ¿Se acuerda usted, hermanos queridos, en el libro de Juan capítulo 8? ¿Okay? La historia de aquella mujer que se encontraba en adulterio y todos los hombres la querían apedrear. ¿Se acuerda usted la frase de Jesucristo? Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condena? Y él dijo, no, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que nos dice el Señor. Y viene con su misericordia, su amor, nos confronta. Tú pecaste, pero no peques más, pero levántate y anda. Es decir, el amor y la misericordia de Dios no nos alcahuetea, sino que nos confronta para arrepentirnos y restaurarnos. La palabra del Señor nuestro Dios en Lucas 6:36 nos dice así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. A mí me encanta esta parte, hermanos queridos. Si usted tiene la versión Reina Valera, a veces muchos me preguntan, pastor, ¿qué Biblia puedo comprar? Bueno, cuando uno estudia algún texto es bueno tener muchas traducciones de la Biblia, ¿ok? Pero la que utilizamos aquí nosotros en Betania es la Reina Valera versión 1960. Y me gusta por varias razones. Si usted tiene la Reina Valera y usted ve en pantalla, por favor, sin pantalla, vuelven a poner esta cita bíblica y me la dejan un ratito mientras yo hablo. Lucas 6:36, me encanta cómo empieza, sed. ¿Se da cuenta de lo que dice? ¿Cómo empieza? Sed. Y sed significa dos cosas. Sed de tener sed, de beber agua, y sed también de ser. A mí me encanta esta doble connotación. Yo debo ser un sediento de tener misericordia como Dios como Dios es misericordioso. A mí me encanta en este versículo, me dice mi Señor que yo no debo de tener misericordia, sino ser misericordioso. Como tu Dios que no tiene misericordia, sino que es misericordioso. Y una cosa es tener, cuando uno tiene es algo limitado y por un momento, pero cuando uno es permanente. Y qué bello es esto. Yo no debo de tener misericordia para ciertas personas o en ciertas ocasiones. Yo debo ser misericordioso. Y hermanos queridos, los que tienen el don del Espíritu Santo, el don de la misericordia, no tienen misericordia, sino que son misericordiosos. Las 24 horas del día, los 365 días del año, imitan a Dios en esta área impresionantemente. Son misericordiosos y tienen sed de cumplir se desesperan, así como el don de la generosidad. Estos hermanos se desesperan para ver cómo poder ayudar la obra de Dios para seguir adelante. Estos hermanos se desesperan por perdonar y por restaurar a la persona que ha ofendido. Escuche esto también de parte de Dios, hermano. Este don se refleja en deleitarse en perdonar. Ese es el don de la misericordia. ¿Ok? Es deleitarse en perdonar. Hay unos que perdonamos a regañadientes porque sabemos que tenemos que hacerlo, porque si no Dios no nos perdona. Y hay algunos que nos cuesta, especialmente los que han sido rencorosos, vengativos, altivos, pero los que tienen el don de la misericordia, hermanos míos, se deleitan en perdonar. ¿Usted se imagina esto? A veces a nosotros nos cuesta perdonar como seres humanos, ¿verdad? Todo ser humano, si hablamos la plena, nos cuesta perdonar. Pero estos hermanos que tienen el don, hermanos, se deleitan como Dios se deleita. Por eso que te digo que este don es tan hermoso en la congregación, porque estos hermanos que tienen el don reflejan cómo Dios se deleita cuando usted y yo nos arrepentimos y queremos pedirle perdón. La palabra de Dios nos dice en el libro de Miqueas capítulo 7, mire usted, hermanos queridos, Miqueas capítulo 7, vamos a leer, qué hermoso versículo el 18 y el 19. ¿Ok? Miqueas 7, 18 y 19 dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Impresionante, ¿verdad? Estos hermanos con este don
son impermeabilizados contra el resentimiento. Qué hermoso que es esto. Y por eso qué bello. Estos hermanos, cuando uno los conoce en la congregación, hermanos míos, uno puede entender cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios no es vengativo como de pronto a muchos nos han hecho creer, que Dios está esperando cualquier cosita mala que tú hagas para maldecirte y castigarte. Ese no es Dios, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios que se deleita en perdonarte. Es un Dios paciente, aunque no es alcahuete del pecado, entiende bien esto. Pero lo que sí se refiere es que es paciente con nosotros y que quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Ok? El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y amados queridos, eso es este don. Están impermeabilizados contra las ofensas. Y la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, vamos a ver el versículo 32, justamente esta amonestación a que no debemos guardar rencor. Efesios 4:32 nos dice el Señor así tu Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos hermanos con este don tienen bien claro. Si yo siendo una basura, Dios me perdonó y me perdonó toda mi maldad, ¿cómo yo no voy a perdonar porque alguien dijo un chisme, porque alguien dijo un cuento, porque alguien actuó como actuó? O sea, lo que yo hago enseguida. Esa persona que me ofendió, de pronto es una ofensa bien grande, pero comparada a las ofensas que yo le hago a Dios todos los días, no es nada. Y si Dios todos los días me perdona cuando yo vengo arrepentido, ¿cómo yo, aunque el hermano no me haya pedido a mí perdón, pero yo viendo lo que yo le hago a Dios y Dios me perdona, ¿cómo yo voy a guardar resentimiento por una simpleza comparada a las cosas que yo le he hecho a Dios? Las cosas que yo he hecho contra Dios, hermanos míos, es infinitamente innumerables. Y cuando vengo a donde Dios, papá, perdóname, Dios me perdona. ¿Cómo yo no voy a perdonar una miseria que de pronto una persona consciente o inconscientemente me lo hizo a mí, hermano? Y escuche esto, este don mueve a las personas a no dar a los que nos ofenden su merecido. Esto es hermoso. Este don, amados míos, motiva a las personas a no vengarse, ¿ya? A no vengarse, simplemente los perdona. Mateo capítulo 18, permítanme leer del 23 al 27. Dice así, Mateo 18, 23 al 27, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le exaltó y le perdonó la deuda. ¿Sí ves? No le da lo que merecía era castigado por esa deuda. Pero lo perdonó. Ahora escucha esto. Más que el legalismo dentro de las prácticas en la iglesia, ¿okay? No estamos obviando la disciplina, hermanos. Cuando una persona, después de haber sido amonestado con una persona cara a cara, después con 3 personas, hermanos míos, y sigue en su necedad y en su pecado, eso hay que decirlo públicamente a la iglesia y fuera. O sea, no estamos obviando esa parte. Pero aquí estamos obviando, hermanos míos, que a veces en las iglesias hay mucho legalismo, que por cualquier cosa disciplina. Y me miraste mal, estás en disciplina. Y no diezmaste, estás en disciplina. Y estás en contra del líder, estás en disciplina. Eso es legalismo. Y más que legalismo dentro de las prácticas de la iglesia, la misericordia se une a la justicia y a la fe. A la justicia y a la fe. Es decir, creemos del amor de Dios, la justicia. Acuérdate que Dios es justo, pero es misericordioso. La justicia de Dios demanda derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, pero su misericordia está en darnos el perdón, enviando a Jesucristo a morir en la cruz, y por medio de la fe y la justicia que Cristo hizo en la cruz, muriendo por nosotros pecadores, siendo el santo, podemos obtener el perdón de los pecados. Mateo 23, 23, hermanos queridos.
Dice así el Señor tu Dios, Mateo 23, 23. A los legalistas, líderes, escuchen bien. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ok? Está bien que usted diezme y hágalo en una iglesia de sana doctrina, pero no se olvide lo más importante. Cuando usted viene a presentarle a Dios dinero que representa su vida por gratitud, está bien que usted lo haga en una iglesia de sana doctrina, presente su diezmo y ofrenda, pero la pregunta es, ¿cómo están sus manos? Porque si usted no ha perdonado, sus manos están llenas de sangre. Y usted no puede presentarle a Dios ofrenda manchada de sangre pecadora. Eso es lo que pasa cuando usted tiene resentimiento. Usted comienza a cantar, levanto mis manos, bien ensangrentadas, porque no has perdonado. Y tienes rencor y tienes resentimiento en tu corazón. Hermanos míos, tus manos están manchadas de sangre. Y por eso es que el Señor te dice, yo no quiero misericordia, yo no quiero ni siquiera nada de ti, si primeramente no tienes perdón y amor. El perdón viene, hermanos míos, es una virtud consecuente del amor. Si Dios te da amor, también te da el poder para poder perdonar a todos aquellos que lastiman tu amor. Amados míos, este don se mueve producto de la petición de ruego. Quiero que entiendan esto, cómo actúa, cómo se acciona. Yo puedo ser misericordioso, pero cuando escucho que hay una solicitud de ruego, se activa inmediatamente. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Dice así, Marcos 1, 40 y 41, el Señor tu Dios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Acuérdense que la lepra también, en un sentido figurado, tiene mucho que ver con el pecado en un ser humano. Siempre se lo ha comparado la lepra, que es algo que empieza pequeñito, pero después pudre todo el cuerpo en vida. Lo mismo pasa espiritualmente con el pecado. Y cuando pasó esto, un leproso se arrodilló, Señor, ten misericordia de mí. Pidió, hermanos míos, la misericordia. Enseguida el accionar de Dios es, quiero, sé limpio. Amados, Dios tiene este sentir para todos los que le temen. Quiero que entienda esto. Dios tiene este sentir. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que respeta a Dios. Ese es el temor a Dios, ¿no? No es que uno tiene que tener miedo a Dios, uno tiene que tener miedo de pecar, ¿ok? Porque sabe las consecuencias, que la paga del pecado es muerte. Pero el temor de respeto a Dios, hermanos queridos, los que tememos a Dios cuando nos hemos equivocado, es justamente por ese temor es que venimos a pedirle perdón, e inmediatamente Dios perdona a los que le temen, tiene misericordia. Lucas capítulo 1, versículo 51, nos dice, Lucas 1, 50 y 51 dice así, vamos a leer el 50 de una vez. Lucas 1, 50 dice, ¿quién hace esta exclamación? María, la madre de Jesús, cuando concibió de parte de la palabra del ángel Gabriel, que le dice que el Espíritu Santo le iba a cubrir. Ella, cuando recibe dentro de su ser, por obra y gracia del Espíritu Santo, queda Jesús engendrado, hace esta exclamación María. Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Bendito sea mi Señor, que la misericordia de Dios no se limita o hay escasez, es eterna. Pero escucha esto, hermano. Es lo que nos mueve las entrañas a reconciliarnos. Usted ha visto una persona a veces, hermanos, que le hicieron una ofensa, ¿ok? Y como humanos, de pronto nos ofendemos o nos resentimos porque la palabra que dijo, la forma en que lo dijo, A, B o C, hermanos queridos. Sin embargo, hermanos, la misericordia y los que tienen este don sienten que dentro de las entrañas hay una gran necesidad de correr de nuevo y de nuevo abrazar a esa persona que le ofendió. Es increíble este don, es precioso. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas 15:20 así:
Lucas 15:20, leo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la historia del hijo pródigo, aquel hijo que le fue prácticamente robando a su padre y lo malgastó todo, viviendo perdidamente, pero su padre, movido a misericordia, cuando lo ve que regresa arrepentido, él sale a su encuentro, lo abraza y lo besa, a pesar de estar maloliente, asqueroso, oliendo a chancho. Y si usted lee la historia, es literalmente que olía a chancho, hermano. Olía, hermanos míos, pero bueno, ya puede usted a qué pudo haber olido. No le importó a su padre, abrazó a su hijo. Y hermanos queridos, ustedes de pronto que están viendo este programa, y por eso Dios te lo está haciendo ver. Mamás resentidos o ofendidos con sus hijos, hijos con sus padres, entre hermanos que no se han visto años y tienen todavía ese resentimiento y se llaman cristianos, van a la iglesia, cantan, están en algún ministerio, sirven, hermanos queridos, pero tienen odio en su corazón. No puede ser así. Y hoy día tú tienes que decidir en tu corazón y tener esa misericordia que Dios te manda a tener a todo cristiano y ser misericordioso y tener esa necesidad de ir corriendo aquella persona que te ha ofendido, sea tu familiar, sea tu amigo, y en el nombre de Jesús perdonarlo, pegándole un abrazo y una enderezada de chasis, y no aflojarlo hasta escucharlo toser o pujar. Y de todo corazón perdonarle y restaurar esa relación. Amados queridos, Dios ama a todos. Escucha bien esto. Dios ama a todos, pero tiene misericordia. Escucha bien esto. Esa es la gran diferencia, que a veces dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué Dios va a mandar a todos al infierno? Dios no va a mandar a nadie al infierno, hermano. Usted se va al infierno por no vivir como Dios manda, que es diferente. A veces queremos, hermano, porque Dios es bueno, quererle chantajear a Dios. Pero si Dios es bueno, ¿por qué Dios mandaría al infierno a todos? No todos se van al infierno. Los obedientes nos vamos al cielo. Los desobedientes, los que desprecian el amor de Dios, esos son los que se van al infierno. Por eso quiero aclarar este punto. Dios ama a todos, incondicionalmente. Al peor asesino, al malandro más grande, Dios te ama. Tú que estás viendo este programa y eres una prostituta, Dios te ama. Tú que eres un desviado sexual, Dios te ama. Tú que eres un asesino y un sicario, Dios te ama. Pero tiene misericordia solo con los que a Él le piden perdón. Esto es bien clarito. Dios no perdona al que no pide perdón. Entienda bien esto. Dios está dispuesto a perdonarte, pero para tú pedirle perdón a Dios significa que tú reconoces dos cosas: que estás arrepentido, es decir, reconoces lo que has hecho, y tienes que renunciar al pecado y obviarlo. Hay muchos que dicen, Señor, perdóname, pero siguen en pecado. Eso no es arrepentimiento, eso es verle la cara de tonto a Dios, y a Dios nadie le ve la cara, hermano. Y eso es algo que tú tienes que temer. ¿Cómo yo voy a pedirle perdón a Dios si yo voy a seguir en la misma cosa? Por eso es que muchos ya no van a la iglesia y más bien se apartan a tirarse al mundo. En vez de, hermano mío, de renunciar al mundo y venir corriendo a Dios a pedirle perdón, que Él es bueno y Él te quiere perdonar, no. Queremos renunciar a Dios para seguir haciendo las cosas que Dios detesta. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9, versículos 13 al 16, dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Date cuenta. La misericordia va siempre de la mano de la consolación. Misericordia no es solamente perdonar, como algunos dicen, no nos hagamos problema. Yo te perdono, pero eso sí, nunca más vuelvas a poner una pata en mi casa. Los otros hermanitos dicen, yo te perdono de todo corazón, pero eso sí, nunca más quiero volverte a ver esa cara. ¿Qué clase de perdón es ese? No, hermano. El perdón va conjuntamente llevado al consuelo. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, nos dice así. 2 Corintios 1, 3, así dice el Señor tu Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Para poder recibir misericordia no tiene que pedir perdón. Para pedir perdón tiene que estar arrepentido. El verdadero arrepentimiento es un quebrantamiento que viene cuando yo me doy cuenta, he ofendido a Dios.
Y cuando uno se da cuenta, hay ese quebrantamiento que a uno de verdad lo provoca es caer de rodillas, llorar delante de Dios porque le hemos fallado, le hemos ofendido. Y ahí cuando Dios nos perdona sentimos literalmente el perdón que nos causa un gozo, y es porque Dios mismo nos está consolando en su amor. Este don es tan necesario para la restauración. Escuche bien esta parte, hermano. El don de misericordia, hombres y mujeres que tienen este don, hermanos queridos, es tan necesario para la restauración de los que han caído en pecado. Por eso es que en esta iglesia, hermano, en las iglesias, en la iglesia del Señor, si no hay hermanos con este don, esa iglesia se vuelve legalista, puro castigo. Y castigo es para disciplinar y dar ejemplo a los demás, que el que se atreva a pecar contra el ungido o contra el líder, viene el palo. Hermanos queridos, en una iglesia tenemos que entender que todos pecamos, hermano. No hay nadie que pueda decir, yo en esta semana no pequé nunca. Mentiroso. Ahí está el primer pecado, mentiroso. Porque está bien, a veces nosotros pensamos que el pecado es haber tenido sexo con una mujer o es haber hecho algo grandioso, eso es pecado. Hermano, usted peca cuando dice una mentira, usted peca cuando piensa mal, usted peca, hermanos míos, cuando le da lugar al diablo y usted se resiente y ya el resentimiento le duró 2 días, eso es pecado. A veces nosotros tendemos a clasificar los pecados: gravísimos, graves, no tan graves, blancos y puros. Hermanos, el pecado es pecado. ¿Ok? Y por eso es que es tan importante todos los días que vamos, o las veces que vamos a la iglesia, es pedirle perdón al Señor. Y estos hermanos que están ahí, hermanos, cuando hay ese quebrantamiento de los hermanos que de verdad han pecado grandemente delante del Señor y se quiebran delante de Dios y comienzan a llorar, estos hermanos son tan hermosos porque vienen con ese amor. Son los brazos de Dios en una congregación, en otras palabras. Usted llora, se quebranta y a veces a nadie le importa. Pero estos hermanos, al ver que una persona está quebrantada delante de Dios, hermanos, vienen a restaurar. Restaurar significa volver a hacer, a levantar, a edificar, y empiezan con un abrazo a consolar a esa persona para levantarle y darle la fuerza para seguir adelante y esta vez mantenerse firme y no caer. Hermanos queridos, la misericordia es lo que hace a Dios. Entienda bien esta parte que es hermoso, un poquito largo, por eso lo cortamos ahí para que usted pueda escribir. La misericordia, ¿ok? El no darle a la persona su merecido es lo que hace a Dios y a los que tienen este don verdaderamente ricos. Verdaderamente ricos. Y a veces uno piensa que la riqueza está en cosas materiales. Ya dejemos esa mentalidad materialista, hermano. Enfoquémonos en lo eterno, en lo que es espiritual. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice así. Efesios capítulo 2, 4 y 5. Leo. Así dice el Señor tu Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es lo que hace una persona verdaderamente rica. Perdón, tener misericordia. Y escucha algo más. La misericordia va siempre de la mano con la gracia. Perdón, ahora, ¿qué significa misericordia? Misericordia significa no dar lo merecido a una persona que se ha equivocado. ¿Verdad? Eso está bien claro. Ahora, ¿qué es gracia? Es darle a una persona algo que no merece. Darle a una persona algo que esa persona no merece. Eso es gracia. Misericordia es no dar el castigo que merece una persona que se ha equivocado. Y gracia es más bien recibir algo que yo no merezco. Por eso es que la misericordia, Dios no nos castiga como merecerían nuestras acciones y sin embargo nos regala algo que usted y yo no merecemos. El perdón de nuestros pecados y la salvación. Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 6, hermanos queridos, hasta el 10, que dice así.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bendiciones del Señor, ¿no? Nadie es salvo por ser bueno. Nadie es salvo por hacer sacrificios. Nosotros somos salvos por gracia. No merecíamos la gracia de Dios. No merecíamos la salvación de Dios. Es un regalo que Dios nos da cuando nosotros creemos y vivimos actuando idénticos a Jesús. Amados míos, este don es una de las vestimentas con que un cristiano brilla. Y de verdad, hermanos, usted entra a un templo y ve a los hermanos que tienen el don de la misericordia. La misericordia es la vestimenta que hace que estos cristianos o cristianas brillen con la luz de Jesús. Resplandecen. Su rostro siempre está, no riéndose, porque a veces uno dice que es mamerto que te anda riendo, alegre. Hay una cosa en reírse y otra cosa es tener el rostro alegre. ¿Usted ha visto cómo la gente tiene la cara cuando está preocupado o amargada? Hermanos míos, de la abundancia del corazón no solamente habla la boca, de la abundancia del corazón también expresa el rostro. Un corazón alegre no necesita estar sonriente, pero hasta en los ojos, hermanos míos, todo su rostro brilla de hermosura, porque el corazón alegre hermosea el rostro, mas el corazón amargado, hermano mío, el espíritu lo amarga. Así dice el libro de Proverbios. Entonces, amados míos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, así. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos, es decir, vístanse, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este don nos confirma que la salvación no es por obras. Por eso viene esto. Si a usted le he dicho que para llegar al cielo usted tiene que hacer obras para llegar al cielo, le mintieron. Usted no va al cielo por ser bueno o por regalarle la plata a la secta donde usted está. Entienda bien esto. Usted va al cielo simple y llanamente por la gracia de Cristo en nosotros cuando creímos y nos convertimos de todo corazón y andamos como Cristo anduvo aquí en la tierra. Y la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 5, nos dice así. Tito 2:5, leo, escuche. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ok? 2:5, Tito 2:5. Hermanos queridos, nosotros cuando entendemos esto, que la salvación, hermanos míos, es justamente por querer amar y la palabra de Dios. Y si usted ve también, hermanos míos, las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, mire más bien Tito 3:5, 2:5, no me equivoqué yo, no es Tito 2:5, perdón, es Tito 3:5, leo lo que dice así, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esa es la cita bíblica correcta. Soy humano y me equivoco. Perdónenme ustedes, usen la misericordia y tengan misericordia con este inservible siervo. Es Tito 3:5. No es por justicias nuestras, ya que el libro de Isaías dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Ok? Nosotros somos salvos, nosotros nos vamos al cielo, no por lo que podamos hacer nosotros, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ahora, yo por fe en Jesús, yo por amor a Jesús, voy a vivir como Jesús anduvo. Yo no puedo decir que soy cristiano, vuelvo a recordar esto, hermano. Yo no puedo llamarme cristiano y vivir como vive Satanás o como anda Satanás. Si yo me llamo cristiano, yo tengo que vivir como Cristo anduvo aquí en la tierra. ¿Ok? Y amados míos, es lo que nos da confianza para pedir perdón confiadamente. Esto sí. Porque yo sé que mi Dios es misericordioso,
Cuando yo me he equivocado, yo puedo entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Hebreos 4:16. Así dice el Señor tu Dios. Leo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos queridos, escúcheme bien esto. Usted y yo que hemos pecado, usted y yo que estamos mal, usted y yo, hermanos queridos, el Ecuador entero que ha ofendido a Dios. Es bello saber que nuestro Dios se deleita en perdonarnos si de todo corazón nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Y de una vez que hemos recibido el perdón, escúchame, Dios te perdona para que usted pueda perdonar al que te ha ofendido. Y amados míos, este don motiva a los demás hermanos a no juzgar al caído, sino a levantarlo. Estos hermanos son, como decir, los intercesores. Usted ve que Satanás nos acusa siempre ante el Padre. Él es el acusador de todos nosotros. ¿Ok? Y aunque ya nos alcance el tiempo, pues yo tengo que decirte dónde dice eso en la Biblia, porque si no te digo en la Biblia, ustedes van a decir, ¿dónde dice eso? A ver, hermanos queridos, si usted me acompaña, por favor, al libro de Apocalipsis. ¿Ok? Mire usted, por favor, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, por un lado está Satanás acusándonos día y noche. Mira esa sarna, mira lo que hizo, mira esto, día y noche nos acusa. ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Romanos capítulo 8, ¿ok? Y no se preocupe, hermano, si usted estudia la Biblia también va a saber dónde dicen la Biblia las cosas. Como hay alguien que me dice, oye, lo único que me falta es aprender y memorizar la Biblia como usted sabe, pero no estudia la Biblia, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras Satanás nos está acusando, Jesucristo está sacando la cara por nosotros. Y en la iglesia hay hermanos legalistas que no tienen misericordia ni amor, que están diciendo, hay que votarlo, hay que expulsarlo, hay que ponerlo ahí y que todo el mundo lo señale. Estos hermanos interceden, oye, hay que perdonar, hay que levantar, hay que restaurar, no hay que apedrear, no hay que condenar, no hay que mandarlo al infierno. Nuestro hermano nos necesita y es aquí donde tenemos que demostrar que sí pecó, sí cayó, pero aquí están sus hermanos para levantarlo y ayudarlo a seguir adelante. Hermano mío, en una guerra le pega un tiro a uno, le dice, eres bruto, ¿cómo te dejaste pegar un tiro, animal, bestia? ¡Pum, pum, muérete ahí, desgraciado! No, los que somos soldados, agarramos a nuestro hermano herido, lo levantamos y corremos con él para llegar al lugar seguro. Esos son los hermanos de la fe. Y escucha esto, este don motiva a los demás hermanos a no jugar al caído, ¿verdad? Sino levantarlo. Con este don se acompaña en la restauración e incorporación. Ok, cuando uno peca, generalmente quiere irse a la iglesia. Los hermanos con este don, lo levantan, lo restauran y lo traen de nuevo, lo reincorporan al hermano a la iglesia. Eso se encargan estos hermanos. Y este don es tan importante, porque sin este don muchos se fueran, sucios, caídos, pecamos, y en la iglesia nos tiraron piedra y nos vamos nomás por ahí a andar en el mundo. Estos hermanos se encargan de lavarnos, limpiarnos con la palabra, lo que dice Jesús, nos restauran, hacemos que renunciar al pecado y nos vuelven a restaurar en la iglesia. Este don en la iglesia vivifica el amor y la unión que debe existir en la iglesia. La unión y el amor. Aquí estamos nosotros para ayudarnos los unos a los otros, no para mordernos y acabarnos y destrozarnos los unos a los otros. Así que, hermanos, a ser misericordiosos y ustedes con este don a rendir ese amor que solo Dios nos puede dar. Que Dios te bendiga y te guarde. No te olvides de proclamar, hay vida en Jesús. Dile a un amigo.